amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí una vez más nosotras tan contentas como siempre en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y hoy les tenemos un programa muy padre porque vamos a hablar de lo que pasó en las elecciones, lo que está pasando postelectoralmente y bueno, por supuesto vamos a tener un gran invitado, ya lo conocen, ya es amigo de esta casa, entonces pues bueno, en un ratito más se los presentamos para que nos dé su importante análisis sobre las elecciones del 2021. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto, buenas tardes a todos. Es un honor estar de nuevo con ustedes para compartir todo esto que pasó post elecciones. Hay muchísimas cosas que decirles y pues sí, tenemos un invitado muy interesante que al rato verán ustedes. Bienvenidos, soy Arely Meja. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar inmediatamente. Fíjense ustedes que, bueno, ya saben que tuvimos una jornada electoral que, bueno, superó las expectativas de una intermedia, aunque todavía no podemos estar contentos de que hubo demasiado abstencionismo todavía, pero para una intermedia hubo un incremento en la participación, así que podemos estar contentos. Mucha gente decidió ir a votar y ir a ejercer su derecho al sufragio, entonces pues eso nos pone contentos. Ahora, obviamente estamos ahorita en una etapa que se llama cómputo distrital, ¿sí? Me explico. Después de que ya nuestros funcionarios de casilla, los cuales de verdad un agradecimiento, un reconocimiento a ese más de 1 millón de personas que llegaron a sus casillas, que estuvieron ahora sí que de sol a sol, como decimos, realizando la tarea de recibir, primero de prepararnos las urnas, las actas, ¿sí? Y luego recibir nuestra votación durante todo el día para posteriormente realizar el cómputo en la casilla. Sí, a todos esos funcionarios de mesa directiva de casilla, pues un agradecimiento por ese patriotismo, por esa participación. Entonces llegan los paquetes al Consejo Distrital y ahí se van a procesar. Entonces lo último que hace un buen presidente de casilla es ponerle a su paquete, por un ladito hay un espacio donde está una bolsa especial para un sobre que contiene las actas que se van a ir al programa de resultados preliminares, ¿sí? Esa acta, que es muy importante, por supuesto que permite que cuando ya van llegando los paquetes al Consejo, no se pueden abrir los paquetes, así como los dejaron encintados estos valiosos y valerosos funcionarios de mesa directiva de casilla, se pasan a una bodega donde van a estar resguardados, ¿sí? Donde está la Guardia Nacional, el Ejército, dependiendo a quién envíen, van a estar resguardando esa bodega. Entonces ahí se quedan los paquetes. Sin embargo, para que el Consejo Distrital proceda a darnos cuenta a los mexicanos sobre los resultados preliminares, insisto, como les decía en la emisión pasada, entonces esa acta se pasa a captura con los datos tal como los pusieron los presidentes y los secretarios, en este caso concreto los secretarios, y se va generando el resultado que hasta el momento se puede tener. ¿Por qué no se puede tener al 100%? Porque a veces hay olvidos normales, humanos, de no poner el acta por fuera, ¿verdad? Porque no se puede abrir paquete, insisto, o que a veces está muy ilegible, ¿sí? Los ciudadanos, en vez de poner la primera acta, que es la que está de puño y letra, bien, ahora sí que bien remarcada, y bien hecha. Exactamente, ponen otra, la tercera, la cuarta, qué sé yo, y no está tan legible. Entonces no vamos a dar resultados en falso, mejor se deja para después. ¿Para después cuándo? Pues para el momento del cómputo distrital. Como su nombre lo dice, es en el propio Consejo Distrital, esos ciudadanos que conforman el Consejo, que son el Servicio Profesional Electoral, donde está el encargado de organización electoral, el de capacitación, el del registro federal de electores, por supuesto hay un secretario y un presidente del Consejo, que también es el vocal ejecutivo, o sea, tenemos una junta distrital, que son los que acabo de mencionar, todos ellos vocales de las áreas que ya referí, y ahora sí que es su presidente de la Junta Distrital. Se convierten en consejo esos mismos, con las mismas funciones, y pasa nada más el cargo del presidente, pues pasa a ser presidente del consejo y todos los demás también del consejo. Resulta que forman parte de ese consejo junto con 6 ciudadanos y ciudadanas mexicanos que fueron seleccionados por los consejeros locales, que a su vez son seleccionados por los del Consejo General, que son seleccionados por el Congreso de la Unión, ¿no?
Entonces, después de un proceso que hubo larguísimo, no sé si se acuerdan, donde presentaron su currículum, presentaron todas sus aportaciones para presentarse a contender por el cargo de consejeros electorales generales. Fueron 4 nuevos y bueno, todo ese consejo hoy en día es el que está desde ahí y hasta los consejos distritales. Se encuentran terminando, muchos ya terminaron ahora sí, las actas que faltan se sacan de los paquetes, o sea, sale el paquete de esa bodega donde está resguardado a presencia de todos, donde hay también, sin derecho a voto, pero sí voz, representantes de cada uno de los 10 partidos políticos que están acreditados a nivel nacional. Entonces ellos se dan cuenta perfecta de todo lo que está pasando y entonces sí se autoriza la apertura de esos paquetes cuyas actas o no fueron legibles o tenían alguna tachadura, que tampoco es válido eso, y bueno, entonces tienes que esperar a un acta mejor que viene dentro del paquete, o que se les olvidó a los ciudadanos ponerla ahí en esa bolsita de lado, ¿verdad? Y hay que sacarla de adentro, así. Esto, si no hay nada de acta porque se les olvidó, se perdió, puede pasar, o no la llenaron porque a la mera hora se hicieron bolas los ciudadanos en lugares donde hay muy escasa educación o escolaridad, diría yo más bien correctamente dicho, una escasa escolaridad. Esos ciudadanos a veces pues no realizan las actas bien y de plano pues hay que volver a hacer el paquete. Se llama recuento, ¿sí? Recuento en el distrito. Entonces, eso es lo que terminó de hacerse. Ya pronto vamos a empezar a tener resultados un poco más formales, porque ya más completitos. El domingo es el cómputo de gobernadores, y porque tienen que descansar estos valerosos, ahora sí, los consejeros y todos los de las vocalías, ahora sí que electorales. Y el domingo ahora sí que vuelven a la batalla con los gobernadores. Entonces, después van a venir las impugnaciones y vamos a tener resultados definitivos por allá por agosto, no se me vayan a desesperar, pero ya vamos a poder ir teniendo una idea más o menos de cuántos diputados le van a corresponder a cada uno de los partidos. ¿Ok? Entonces, y en su caso, quién ganó la de gobernadores y ayuntamientos. Ese es lo que viene después de una elección, de una jornada electoral. Muy bien. Oigan, como se realizó la jornada, porque además ya escuchamos a nuestra compañera, amiga querida, que es una experta en el tema, y saben, es que fue una gran experiencia estar ahí como observador electoral para checar que todo se hiciera bajo la más estricta control de legalidad, ¿no? Para que todo esté perfectamente contado, el proceso llevado a cabo en la mejor manera, bien contados los votos, todo fui testiga de cómo se hizo. Es increíble ver, por ejemplo, acá en nuestro estado sabemos bien que es panista, porque este estado es panista. Y qué bueno, porque aquí somos muy de derecha, aquí somos de empuje, de crecimiento, de desarrollo, de avance. Entonces, fue pues satisfactorio ver que nuestro partido gana. Bueno, no es nuestro partido. Bueno, es nuestro no somos militantes. Sí, claro, no somos militantes. Ustedes saben, además, somos ciertamente un poco apartidistas, pero bueno, es el contrapeso que requeríamos para la Cámara y eso nos da mucho gusto. Entonces, se llevó a cabo en esa manera y además fue arrasador el papel del PAN aquí en el estado. O sea, en segundo lugar venía el PRI, Morena, y el PRI como que a momentos, pero más Morena, es verdad eso. Pero la verdad es que era como un 50% abajo del PAN, así que aunque fuera la segunda fuerza, no logró realmente alcanzar al PAN, así que bueno, eso es satisfactorio. Y saben, hay un fenómeno a nivel nacional que hay estados donde, o sea, pareciera que fue más copiosa la votación del PAN o de la Alianza Va por México, pero resulta que, por ejemplo, esos estados que los ganó Morena, por la cantidad de distritos, es que obtuvieron mayormente sus diputados Morena. Ese es el detalle que observé hoy después de tener ya todos los resultados ya más visibles, y eso, bueno, pues nos indica que debemos seguir avanzando en esta tarea de informar a la gente, ¿no? Porque bien decían que
votaron más la gente informada, la gente más preparada, la gente con un nivel educativo más alto votó precisamente por estos partidos de derecha, lo cual, bueno, pues es porque deseamos un avance en nuestro país, ¿no? Y se logró de cierta manera, pues si no logramos la cantidad de diputados que hubiéramos querido, pero es por eso, porque en los estados que ganó Morena hay más distritos, por eso, pero realmente sí fue copiosa la votación. Además, saben, hubo un 52% en elecciones intermedias, es bastante bueno porque no se había logrado tanta participación ciudadana, pocas ¿verdad? Pocas veces como ahora. Entonces, esto, bueno, nos deja la experiencia de que sí, los ciudadanos estábamos interesados en realmente llevar contrapesos a la Cámara de Diputados. Bueno, no logramos lo que hubiéramos querido, pero seguimos trabajando mucho para informarles y avanzar en este sentido. Así es. Efectivamente, como bien dice Arely, pues tenemos ya estos resultados en camino. Bueno, pues ahora vamos a nuestro primer corte, no se vayan, así que quédense con nosotros, seguimos avanzando. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están, Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Canal Foro CX marca la diferencia. El llanero solitario. Muy bien, amigos, pues aquí de nuevo con ustedes, nada más para comentar dos puntitos muy breves. Fíjense, estamos viendo en estos resultados que obtuvimos una modificación en la conformación de lo que son las curules en la Cámara de Diputados. Y por ahí pues hay controversia, que si la mayoría absoluta, que si la mayoría simple, que si la mayoría calificada. Bueno, hay que decir algo muy claro. Morena tenía simplemente una cantidad de diputados que junto con sus aliados le permitían la mayoría absoluta. Tenían juntos 253 diputados, si mal no recuerdo. Eso es la mitad más uno, porque la mitad de los diputados, aquí hay que recordar una cosa, que son 200 diputados que se van a asignar posteriormente, porque son los de representación proporcional. Eso solamente se puede hacer a través de una fórmula que se aplica hasta que ya tenemos totalmente clarificado cuántos distritos, cuántas curules le tocan a cada, ya sea ya sea partido o coalición, que en este caso eran solo un partido y dos coaliciones. Entonces ya sea a cualquiera de los tres posibilidades, ¿no? Alianza 1, Alianza 2 y partido que iba solo. Bueno, que de hecho iban solos también, recuerden que no se pueden coaligar los pequeños, estos nuevos, ¿no? Entonces teníamos 5 opciones para votar. Y en esas condiciones, ya hasta que tenemos claro que tantos diputados para tal coalición, tantos para tal coalición, tantos para tal partido, etcétera, en ese momento se usan las fórmulas y se ponen los diputados de representación proporcional. Entonces, ya cuando está todo eso hecho, ahora sí podemos decir cuántas curules tienes a favor para poder manejar los temas de tu agenda. Entonces, con las cantidades completas como quedaron en 2018, Morena con sus aliados tenía 253 diputados, o sea, sí tenía la mayoría absoluta, ¿ok? La absoluta.
para tener la mayoría calificada sí necesitaba, como le hizo con la reforma educativa, trabajar con los otros partidos, convencerlos y en ese caso, pues obviamente también mayoritearlos en parte porque hicieron unos ajustes a aquella antigua reforma de Peña Nieto, de la época de Peña Nieto, que fue con el Pacto por México y que finalmente pues quedó, pues ya se echó para abajo, ¿no? Se echó para atrás. Pero eso fue porque no se fijaron bien los partidos, hay que decirlo, no nos defendieron cuando dice por ahí que el Estado debe de encargarse del contenido educativo y por eso hoy en día los padres de familia están complicados con el tema de la ideología de género, ¿sí? Pero eso lo abundaremos en otra ocasión. Nada más quería que supieran que sí tenía con sus aliados la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ¿sí? Obviamente senadores no se movió, entonces seguía como estaba, no la tenían y no tenía tampoco la mayoría absoluta de las legislaturas, entonces no podía pasar cambios constitucionales como no fueran acordados, como fue lo que llamamos nosotros la militarización del país, que es la de la Guardia Nacional, y la reforma educativa. Fueron las dos que alcanzó a sacar con la negociación que logró con los otros partidos, ¿sí? Entonces el PAN y MC estuvieron de acuerdo en el tema de la Guardia Nacional cuando acordaron que fuera con un mando civil, ¿ok? Que no hay mando civil, pero eso acordaron, ¿ok? Entonces, eso es nada más para que sepamos que ahorita todavía no tenemos exacta la conformación. Todo lo que veamos en medios es el aproximado, más o menos, que podemos llegar a tener. Bueno, y los porcentajes, y claro, porque eso es súper importante. Además, saben, otra característica que es de preocupar muchísimo es que estas elecciones han sido las más violentas en la historia reciente, porque, fíjense, llegaban a haber cerca de 100 candidatos asesinados y cerca de 700 agresiones fuertes, así como aquello que pasó en el Estado de México, donde llegaron y arrasaron como si hubiera llegado un torbellino ahí y tiró mesas, casillas, se robaron urnas, o sea, cosas de ese tipo que es increíble, balazos, agresiones directas a las personas, fue tremendo, ¿no? A otros candidatos también agredidos. Entonces, es de pensarse, de verdad tenemos que ir avanzando en este país para que el orden vuelva a ser como antes, porque antes teníamos paz en las elecciones, o sea, se realizaban en todo orden, y hoy desde que el gobierno tiene este descontrol descontrolado todo, pues hay mucha agresión y cosas muy tristes. Bueno, pues se dice que ahora esta coalición que se hizo de PRI, PAN, PRD, los que realmente fueron más votados fue en primer lugar el PAN, segundo lugar el PRI, y el PRD realmente no fue tan votado. Esto es también interesante de observar, ¿no? Porque, y luego la otra, el RSP perdió registro y Fuerza por México también perdió registro. El PES dicen que no, que parece ahí, que está todavía, como entre que sí, que no, que claro, su porcentaje fue bajísimo. Y la cuarta fuerza en este país es Movimiento Ciudadano, subió también, o sea que son características muy interesantes que se dieron en esta elección, ¿no? Pues bueno, ahí tienen, amigos, la información, pues lo más precisa posible para todos ustedes. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a ver un video muy rápido para ya presentarles a nuestro invitado. Lo de mayoría absoluta legalmente no existe. Es mayoría simple o mayoría calificada. En el caso de las cámaras, nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta, porque escuchaba yo a la conductora del programa de Televisa. No, por respeto, ellos lo saben, van a revisar su programa y también ojalá y todos hagan la revisión. Hablando, no van a obtener la mayoría absoluta, pues no hemos tenido nunca la mayoría absoluta. Tan es así que yo obtuve 53%
de los votos. Y eso no puede ser mayoría absoluta. O sea, por poner un ejemplo, ¿qué es la mayoría simple? Es la mitad más uno. Eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para la aprobación del presupuesto? Mayoría simple. La mitad. Qué bueno que no Entonces, dijimos aquí el tenemos número. chance. Amigos, bueno, pues como ven ustedes, ahí yo ya decía, ¿no? Hay confusiones respecto del número exacto de personas que pueden tener, ahora sí que, ¿cuánto es el número exacto de curules para poder cubrir lo que son las mayorías, ¿no? La mayoría simple o relativa es lo mismo, ¿sí? La mayoría absoluta y la mayoría calificada. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación para que tengamos más claridad en este sentido, porque ni siquiera el presidente la tiene. El punto es que la mayoría simple o relativa es cualquier mayoría, o sea, simplemente tuviste más votos que los otros, sí. Y ya, no importa cuántos, nada más, uno más que tengas que el resto de los partidos, ahora sí que te va en segundo lugar, con eso tú tienes la mayoría simple o la mayoría relativa, ¿sí? Con ese efectivamente pues puedes ganar votaciones para cosas que no son realmente importantes, o sea, puedes pasar una reforma y a un artículo de una ley secundaria, etcétera, una ley reglamentaria, perdón, y tú pasas esa votación y con un voto tienes, ¿no? Porque incluso en las votaciones de la Cámara de Diputados, con un voto puedes ganar una votación. Entonces, esa no es mayor problema, es simplemente tener más votos que los otros, ¿sí? Entonces, ahí estás, tienes la mayoría simple. Por eso, después de esa mayoría, todos los demás se llaman minorías, aunque sea con un voto de diferencia. Entonces, la ley cuando hace la asignación que comentaba yo hace un momento de los diputados de representación proporcional, cuando hace eso la ley, lo que pone es precisamente, dicen, la primera minoría, ¿no? O sea, claro que eres la primera minoría si eres el segundo. Sí, claro. ¿Verdad? Porque todas son minorías. Oye, pero fue solo un voto de diferencia. No importa, eres minoría porque el otro es la mayoría. O sea, solamente hay uno que tiene la mayoría. Se acabó. Muy bien. Entonces, esa primera minoría le van a dar unas curules, decía yo, con este sistema de la representación proporcional a través de unas fórmulas que son muy complejas y no son fáciles ni de explicar para mí ni siquiera, y la verdad sería algo muy técnico. Pero lo que sí quiero que quede claro se trata de que esos ciudadanos que votaron por la primera minoría y todas las demás minorías tengan representación suficiente, entonces les asignan por este sistema de la representación proporcional curules para que incremente un poquito los votos de esas propuestas, ¿sí? Las que esos partidos llevan a la Cámara. Entonces, por eso ahora yo les decía de la pasada emisión que es muy importante que nos fijemos por qué estamos votando. Hace tiempo llegamos a votar que por el partido, que por el candidato. Hoy en día es más complicado votar. Y yo sí lo quiero decir, pero no con el ánimo de que entonces mucha gente que cree que no saben de qué se trata lo que proponen los partidos, no conocen a los candidatos, entonces mejor no voy. No. Lo quiero decir con la siguiente intención. Hoy en día los partidos buscan impulsar sus agendas. Esto significa, buscan que sus ideas se vuelvan política pública, ¿ok? Entonces, es muy complicado que tengamos nosotros la posibilidad de, si no entendemos, no sabemos qué estamos votando, ¿sí? Entonces, si tú votas por la izquierda, tienes que saber que estás votando por el aborto, tienes que saber que estás votando por la ideología de género, tienes que saber que estás votando por la eutanasia. Son ideas de la izquierda, pero cuando la izquierda era pequeña, pues no tenía chance de ganar ninguna votación.
Entonces se conformaba con algunos puntos ahí que le sacaba a la derecha, negociacioncitas y tal, y entonces pues ya trabajaba en las cámaras por su gente de esa manera. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Sin embargo, eso no, hoy en día ya no pasa. Hoy en día la izquierda impulsa, insisto, aunque te den un programa social, aunque te digan que vas a tener no sé, tal o cual beneficio, ellos están impulsando en la Cámara la cultura de la muerte. Esto es importante que lo sepamos, porque entonces estamos votando por 3,000 pesos en el bolsillo, pero también estamos votando porque el dinero no se gaste en los servicios generales. Y voy a explicar. Si a mí me dan 3,000 pesos en el bolsillo, ese dinero lo sacaron, como pasó en la Ciudad de México, del mantenimiento del metro. Entonces, por eso, hoy en día, la Ciudad de México quedó dividida. Quedó la mitad la gente que quiere que se gaste el presupuesto en los servicios generales y la gente que quiere los 3,000 pesos en el bolsillo. Así está dividida hoy en día la Ciudad de México. Pero esto es una tragedia. Si ustedes creen que eso está bien, el que tengan 3,000 pesos en el bolsillo, no, les explico. Imagínense esos 25 muertos de la línea 12 del metro. Imagínense las 3 horas a que regresó todo aquel usuario del metro. ¿Por qué? Porque como no está la línea, tiene que tomar 2 o 3 transportes de microbús. Entonces, ese dinero ya no está en beneficio de todos, sino en el bolsillo de unos cuantos, porque además, dado así de a 3,000 por persona, alcanza para muy poquitos. Entonces, imagínense, si en la Ciudad de México hay de beneficio de a 3,000 pesos por persona, no sé, 10 millones de personas, que de hecho es mucho. Sí, muchísimo. Pero los usuarios del metro son 15, pues tenemos a 5 millones perjudicados. Es simplemente una explicación. No sé los números exactos en la Ciudad de México. Tanto, ¿sí? Pero sí. Vamos a suponer que son 8 millones de usuarios y son 3 millones de beneficiarios de programas. Entonces, ahí réstenle a esas cantidades las personas que están siendo afectadas hoy en día, porque hacen 3 horas diarias para ir a su trabajo de ida, y luego, cansados de la jornada laboral, hacen 3 horas de regreso a su casa, allá ni siquiera alcanzar a ver a sus hijos despiertos. Entonces, eso es lo que pierdes cuando tú estás votando por un programita social, ¿sí? Y aparte, estás votando por el aborto, por la ideología de género y por la eutanasia. O sea, hoy en día sí importan las ideologías, por eso bien dice Arely, en esta zona donde tenemos más conciencia de esos temas, no se le quiso dar votos a la izquierda y por eso el PRD tuvo menos votos que PRI y que PAN. Pero sí, claro, pero además, fíjense lo importante, porque lo dice bien Nancy, ese es votar por unas políticas públicas de muerte, pero además políticas públicas de una homogeneidad económica para todos, cuando, o sea, porque en ese sentido va también el tema. Y pues, y que cuando tú tienes talento, si eres una persona trabajadora y has producido mucho y eres de empuje y creas y generas y tienes muchas fuentes de trabajo para muchas personas, ¿cómo podemos ser en esa cultura de homogeneidad económica para la gran mayoría? Porque esos son los partidos de izquierda, ¿no? Y yo lo decía a varias personas, tú puedes tener tu empleo, pero además llegas a tu casa en la noche, pones un negocito por ahí, no sé, vendes alguna cosita, tamales, tacos, no sé, lo que sea, lo que tu talento te permita, y generas más recursos para ir haciendo un ahorro. En las políticas públicas de la izquierda, no, ya ven lo que dice el presidente, confórmense con su parecito de zapatos y su ropita y su carrito viejito, ¿no? Y si yo quiero tener un auto nuevo porque me lo puedo ganar, ¿qué? ¿Un auto de lujo? No. Bueno, o sea, mucha gente puede hacerlo, o un auto regular, un auto más o menos, no puedes, ¿no? O sea, esa es una de las tendencias. Por eso es que fíjate cómo quedó Nancy, los estados más ricos del país, donde hay ese empuje de la gente de trabajo, de la gente altamente productiva, los estados más ricos, que tienen más industria, generan más, ganaron los partidos de derecha. A ver, ¿por qué?
por el asunto ese de tener un asunto de libre mercado y que podamos generar como nosotros necesitemos y podamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo sepamos y hoy se vio de esta manera y pues, o sea, queda cada vez más polarizado. Ahora, la Ciudad de México, fíjense ustedes, la mitad justo es la zona donde se produce y donde hay más movimiento de dinero, como que ya ven ustedes la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, no las tengo en la mente completas, pero es donde están por ejemplo, la Avenida Reforma, ahí está el Senado, ahí están la Bolsa Mexicana de Valores, están todos los corporativos de las empresas más importantes de este país, de las transnacionales y de las nacionales, Polanco, Las Lomas, todas esas zonas que son altamente productivas en dinero, comercio, servicios, todo es muy alto. Entonces, fíjense, dicen que por qué, dice el presidente que ahora no le dejan hacer que ahora la gente más instruida no entiende su cuarta transformación. ¿Saben? Esto de la cuarta transformación me da mucha risa porque no sé si la gente lo entiende, pero porque no hay claridad, ¿eh? Nadie dice qué es la cuarta transformación, no nos dejan claro, ¿verdad? Nadie se ha detenido a decir qué es esta cuarta transformación, porque dicen que tiene que ver con la la independencia, la reforma y la revolución, y que ahora está. Pero ¿saben cuál es esa cuarta transformación? Es el comunismo, es ese comunismo del siglo XXI del Foro de Sao Paulo que se está implantando en todos los países latinoamericanos, que se está tratando de imponer. Esa es la cuarta transformación, llevarnos a un país, primero, con las clases sociales para lavarles el cerebro para meternos al comunismo. Esa es la cuarta transformación. Así es. Y bueno, termino diciendo porque vamos a tener ahorita ya, en esta ocasión vamos a tener una sorpresa, es algo diferente a lo que hemos hecho antes en el programa. Pero nada más para terminar las mayorías que me quedé ahí. El presidente cuando dice que no tenían la mayoría absoluta, otra vez no está bien informado. Ellos sí tenían, junto con sus aliados, la mayoría absoluta, tenían 253 diputados, la mayoría absoluta son 250 más 1, ¿sí? Porque son 500, decía yo, 200 de representación proporcional, los 300 de cada distrito, de los 300 que son, entonces con la mitad de ello, ¿verdad? Estaríamos hablando precisamente de 250 diputados, es la mitad de 500 más 1, y ellos tenían 253 con sus aliados, pero nunca han tenido las 2/3 partes, esa es la mayoría absoluta, ¿ok? La mitad más 1, y la mayoría calificada es las 2/3 partes del total. Entonces, algo que no le permite a él, no le permitía cambiar la Constitución, es que nunca ha tenido las 2/3 partes en el Senado, no lo ha tenido y no lo va a tener en todo su sexenio. Las 2/3 partes en legislaturas no las tenía, ¿sí? Hasta ahorita que no termina el cómputo todavía distrital, y obviamente pues ahora le quedó más lejos la mayoría calificada en cuanto a solamente con sus aliados. Necesitaría a alguien de otros partidos, ¿no? Entonces, pues ya nada más para ponernos ahora sí que a presentar a nuestro invitado, lo que sí quiero decir es, ojalá sancionen al Verde por haber hecho la violación. Se está viendo una sanción fuerte también para los influencers que en plena veda electoral fueron pagados para que apoyaran a un partido político, en este caso el Partido Verde Ecologista de México, que no se ve muy ecologista y ni tampoco muy cumplidor de la ley. Muy bien, pues entonces les vamos a presentar a nuestro invitado, pero en forma remota, pero va a ser un video que nos grabó para esta ocasión tan especial. Él es el periodista don Rafael Loret de Mola, ya saben, es un distinguidísimo miembro del Consejo Rector de Frena, y vamos a escucharlo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo dice aquel refrán popular? Del plato a la boca se cae la sopa. Pues esto es lo que nos pasó con Kamala Harris. Resulta que se había publicado el día de ayer que Kamala, en su conferencia del jueves pasado, dijo que había hablado con los presidentes de México y Guatemala sobre una petición acerca de que no se fustigara a los periodistas, de que no se persiguiera a las ONG
y de que cuidara su relación con el Poder Judicial. Me pareció excelente que Kamala Harris hubiera hablado de este tema, porque no solamente es una portavoz del gobierno de los Estados Unidos, sino porque Estados Unidos tiene una gran influencia como gran patrocinador que es en la Organización de las Naciones Unidas. Y esto nos permitía un poco de blindaje a aquellos que hemos sido afrentados una y otra vez también por la Cuarta Transformación, que ha convertido en México a la cuarta tragedia nacional. Pues bien, ahora rectifica Kamala y dice que solo se refería al presidente de Guatemala en esa conversación que tuvo previa a la que tuvo con López Obrador un día antes, el día posterior a las elecciones en nuestro país. No habló de que hubiera consultado los datos de los comicios electorales, y creo que hizo bien, porque esto sería hollar en la soberanía nacional. Y hay que cuidar ciertas cosas, pero lo que me parece extraño es que en cuestión de derechos humanos tan importantes como el de la libertad de expresión, como el derecho que tiene la ciudadanía a reunirse para exigir cumplimientos del gobierno, o también el hecho indiscutible también de que no puede haber mayor infamia que el romper la estructura del Estado de Derecho, arrogándose facultades del Poder Judicial y, sobre todo, esto no lo dijo Kamala, pero me parece que estaba en la mente de todos, el Poder Legislativo. No lo dijo Kamala porque en este momento todavía, están el estira y afloja en cuanto a la distribución de las curules en la Cámara de Diputados, para ver si alcanza o no Morena la ansiada mayoría calificada y pueden pasar de largo, sin mayor obstáculo, sin contrapeso, las reformas que el presidente López Obrador está empeñado en llevar adelante, como por ejemplo la reforma que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Pareciera como que Manuel Bartlett, ese miserable sujeto con la historia más negra de todos los políticos nacionales de los que tenemos memoria, digamos, del de 1970 a la fecha, en 50 años, ese sujeto, no sé qué le habrá hecho a López Obrador o qué favor le debe López Obrador a este sujeto para hacerle caso en todo y para todo. Fíjense bien, la reforma que se pretende es para quitar los subsidios a los precios de la luz, de la electricidad. Esto obviamente quiere decir que se va a encarecer el suministro. Y esto afecta más a los pobres que a los ricos. A los ricos, pues difícilmente, a los muy ricos digo, les importa pagar un poco más por la luz o un poco más de lo que creían que podían pagar. Pero a los pobres les aumentan un peso y es una crisis. Es una crisis en la economía familiar, porque además de estos aumentos van derivados otros que tienen que ver con la electricidad. Las carnes que se guardan en el refrigerador, por ejemplo, de las tiendas de abasto, las máquinas que hacen girar los molinos en donde se hacen las tortillas, todo tiene que ver con electricidad. Obviamente el alumbrado público, esto endeudará a los municipios más pobres del país, porque el costo va a ser mucho mayor, pero sobre todo el hecho de que pareciera que se está preparando la posibilidad de que la industria eléctrica vaya a parar a manos de empresas multinacionales, privadas, que obviamente tienen interés en llevarse todo lo que pueden del país. Se están llevando el oro y la plata. ¿Ya sabían ustedes que se encareció la plata en un 30%? Gran noticia para Ricardo Salinas Pliego, el gran acaparador de la plata. 30% se elevó la plata así, en lo oscurito. Y esto beneficia, claro, a personajes como el mencionado,
que está dispuesto a tener la plata necesaria para que en el futuro se vuelvan a acuñar aquellos pesos que ya no serán pesos de mucha plata, de esos que pesaban y que verdaderamente eran de plata. Ahora será quizá monedas de 1,000 pesos o no sé qué. Pero el caso es que los beneficiados son los mismos que, por ejemplo, se benefician por el envío y el retiro de las remesas internacionales que envían nuestros coterráneos, sobre todo desde el sur de los Estados Unidos, y que alcanzan ya niveles récord. Aproximadamente se calcula que hay unos 14.800 millones de dólares en remesa en los primeros 5 meses de este terrible año 2021. Esto es la más villana manera de exhibir como si fuera algo favorable la pobreza de nuestro pueblo, de aquellos que tienen que salir para ganarse la vida porque carecen de oportunidades de trabajo en su país y que mandan dinero con sacrificios porque se quedan con lo mínimo para poder subsistir, hacinados muchas veces en las industrias agropecuarias del sur de los Estados Unidos, hacinados en bodegas o en casuchas, mientras sus familiares reciben el remanente para poder sobrevivir en un país en donde ya no se produce casi nada en el agro. Esto es lo que debemos reflexionar acerca de esa pretendida cuarta transformación. La luz, la electricidad, cada día nos pertenece menos. Las gasolinas van subiendo de precio de acuerdo a los intereses políticos. Y además, ya comienza a haber gasolinerías de los Estados Unidos como sucedía y sucede en Sudamérica, en donde la Gold, la Shell han invadido completamente esos países, aún los productores de petróleo. En Venezuela, por ejemplo, hay Shell y hay Gold. Bueno, pues en México ya estamos en ese escenario, en ese triste escenario de dependencia. Pero esto al parecer no tiene la menor importancia para el presidente. Al presidente lo que le importa en este momento es lograr los consensos necesarios en la Cámara, atrayéndose al PRI para que puedan lograr la tan ansiada mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Diputados. Eso es lo que le interesa. Pero el PRI hasta ahora, y sobre todo hoy, ha dicho que no va a ser el partido que traiciona al pueblo de México. Veremos, porque yo la verdad no le creo mucho a los priistas que conozco. Dulce María Sauri, yucateca, exgobernadora de Yucatán, fue la que dijo que no será el PRI el que rompa la alianza opositora. Y esto complica, obviamente, la perspectiva del señor López Obrador de obtener rápido una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para hacer valer sus reformas. Ya la tenía en la cabeza, estaba absolutamente seguro de que iba a ser muy sencillo revalidar la mayoría absoluta y ganar la mayoría calificada, puesto que sus encuestas dicen que tiene una aprobación del 70% de los mexicanos mayores de 18 años. Los menores pues no opinan sobre el hecho, salvo algunas excepciones, porque conozco chicos de 16, 17 años, hasta de 15, con una extraordinaria capacidad analítica. Pero la mayor parte está en lo suyo, en el juego, en el fútbol. Ojalá que fueran más deportes los que les interesara, pero no, el fútbol y la mafia futbolera los ha acaparado a todos. Y los juegos cibernéticos por otro lado. Este es el otro padecimiento de los padres de familia, porque no se regula y siguen violentando muchas veces a los jóvenes que son atrapados por estos juegos, que dicen además que son muy buenos para vitalizar la mente. Yo tengo mis dudas al respecto. Pero, por ejemplo, hay quienes no las tienen y me dicen que ya hay que pensar modernamente.
En fin, el hecho es que México cada día pende más de los sinvergüenzas, de los malandros, de los pillastres, de los capos del narcotráfico, de todo aquello que es perverso. Si se perdió la elección por parte de la alianza opositora en casi todo el Pacífico, no se debió a que fueran en masa a votar a favor de Morena. Se debió a que intervino el narcotráfico. Lo mismo que en Campeche, en la franja del Golfo. Por eso hay elementos como el gobernador de Tamaulipas, que ha apoyado a un cártel, pero se ha hecho enemigo de los otros, pende de un hilo. Por eso está la situación tan grave en Nayarit, de la que vamos a hablar mañana, y la situación tan grave en San Luis Potosí, más aún en San Luis Potosí, en donde se ha electo a un individuo que tiene antecedentes penales. Todavía en 2015 era detenido como posible lavador de dinero, presunto lavador de dinero y presunto miembro de la delincuencia organizada. Y hoy, Ricardo Gallardo es gobernador electo de San Luis Potosí. Pero su triunfo está en veremos, porque el INE dice que va a investigar. Ojalá que lo haga. Ojalá que investigue si hubo o no derramas millonarias del dinero de los narcos, del dinero sucio. Hay que detectar en qué puntos se rompió el esquema, en dónde fueron comprados los votos y de qué manera. Pero pareciera que la alianza opositora está muy conforme con los resultados alcanzados y no parece tener deseos de impugnar sobre todo en aquellas entidades en las que se cometieron abusos incalificables, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, por ejemplo, también en Zacatecas, en Nayarit, en Michoacán. Todo esto no puede pasar desapercibido para quienes ejercemos la libre expresión. Mañana me voy a referir a casos puntuales de aquellos que se dicen vencedores y que han derrotado, por el momento, al espíritu libertario de los mexicanos. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.